En las clases anteriores vimos cómo crear variables y cuáles son los diferentes tipos de datos que esta variable puede tener. Pero ¿qué sucede si en vez de almacenar un solo dato queremos almacenar varios? Para eso existen dentro de Dart lo que se conoce como colecciones, y una de esas colecciones las vamos a conocer en este video, y esas son las listas. Crear una lista es muy sencillo, pero antes de eso vamos a recordar primero cómo creamos una variable en Dart para después sí, en base a eso, crear una lista. Entonces, una variable es muy sencillo de crear. Por ejemplo, si queremos crear una variable número y que sea igual a este valor, lo declarábamos de esta forma. Ahora, si yo quiero hacer una lista de enteros, tengo que escribir la palabra reservada list con L mayúscula y entre llaves cuadradas el tipo de dato que queremos que esa lista tenga. Por ejemplo, yo quiero una lista de enteros, entonces lo que voy a poner aquí es entero. Le voy a poner el nombre de esa lista, por ejemplo, números en plural, y la lista se crea poniendo llaves cuadradas, y dentro de estas llaves cuadradas vamos a poner los elementos que queremos que esa lista tenga. Por ejemplo, si quiero los números del 1 al 5, voy a escribir cada uno de ellos separado por una coma. Recuerda siempre al final poner un punto y coma, y de esta forma tenemos creada una lista de enteros. Si te preguntas por qué Visual Studio Code está subrayando de amarillo lo que acabamos de crear, esto es simplemente porque hemos creado un par de variables y no las estamos usando. Ahora, el tipado estricto de Dart es muy importante porque nos evita que nosotros mismos cometamos errores. Por ejemplo, hemos especificado que la lista de números va a ser una lista de enteros. Si es que a mí se me ocurre escribir un string aquí, por ejemplo, automáticamente Dart me subraya de rojo, y si yo paso el ratón por ahí voy a tener un mensaje diciéndome que un string no puede ser asignado a una lista de enteros. En este ejemplo en particular es muy obvio, lo acabo de crear y no tiene sentido que le pase un string, pero ya en el mundo real vas a crear una lista de enteros en un archivo y luego en otro, después de muchas líneas de código, seguramente a esa lista le vas a asignar los datos, y ahí posiblemente ya no recuerdas qué tipo de dato necesitaba esa lista, pero Dart te lo va a recordar. Así que esta lista quedaría correctamente creada cuando tenemos solamente números enteros dentro de ella. Si vienes de otros lenguajes de programación, generalmente a estas listas se los conoce como arreglos, pero dentro de Dart se los conoce como listas. ¿Qué sucede si queremos crear una lista de strings? Recordemos que un string se especifica con la palabra reservada string, con la S mayúscula, y por ejemplo si queremos crear la variable día que almacene un día de la semana, sería de esta forma. Pero ¿cómo sería si es que queremos crear una lista de strings? Pues estoy muy seguro que tú ya lo puedes inferir. Inténtalo hacer por tu cuenta. Puedes pausar el video y crea una lista de días de la semana, por ejemplo. Esto es muy sencillo. Simplemente ponemos lista, abrimos llaves cuadradas, especificamos el tipo de dato que queremos que traiga, el nombre de la variable. Fíjense que el nombre de esta variable tiene la primera letra en minúscula y la primera letra de la segunda palabra es mayúscula. A esto se lo conoce como camel case y es una buena práctica utilizarlo para nombrar nuestras variables. Y listo, voy a dejarlo solamente con 2 días y hemos creado ya una lista, pero esta vez de strings. Vamos a crear ahora otra lista de strings porque quiero explicar algo adicional con las listas. Yo tengo ya digitada una lista de nombres que, como pueden ver, me ocupa mucho espacio en pantalla, así que se han creado 2 líneas. Aquí lo que podemos hacer también para poder leer de mejor manera nuestro código es poner cada nombre uno debajo del otro. De esta forma, es una lista de nombres que, por cierto, si es que reconoces los nombres de estos personajes, son personajes de una película, lo puedes poner en los comentarios. Dentro de las listas hay algo que se denomina también como coma flotante, y esto nos ayuda muchísimo a poder trabajar con nuestro código de una forma más eficiente. Por ejemplo,
Supongamos que este listado de nombres va a aparecer en pantalla. Yo quiero que el último nombre salga primero. Lo que yo podría hacer es simplemente copiarlo con control X, lo corto de aquí y lo pongo en la primera parte. Y listo. Parece que todo está bien, entonces lo que voy a hacer, voy a hacer un print de estos nombres. Y en la parte superior le voy a dar a ejecutar y vemos que de los 4 nombres que yo tengo solamente están apareciendo 3. Y de hecho este nombre Martin se puso con 2 tabs a la derecha y justamente este nombre es el que no está apareciendo acá. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que este nombre Lorraine no tiene la coma al final, y eso pasó porque yo lo corté desde el final y lo traje al inicio. Entonces ahí es lo que entra como recomendación el uso de esta coma flotante. Esto lo teníamos inicialmente de esta forma. Y aunque sea el último valor de esta lista, se recomienda al final poner una coma. A esta se la conoce coma flotante. Entonces, si por algún motivo necesito reorganizar esta lista, es muy sencillo cortarla y pegarla donde yo necesite y esto va a seguir funcionando. Si yo guardo cambios y le doy a ejecutar, ahora sí voy a tener todos los nombres en consola. Como puedes ver, esto es simplemente una recomendación porque esto tranquilamente, si es que no tenía la coma flotante y ya sé que quiero mover este nombre, simplemente la pongo y ya lo muevo. Pero para que no se te olvide y sea más fácil manejarte con tu código, se recomienda escribir esta coma, que de hecho ya tiene un nombre dentro de la programación y es la coma flotante. Por cierto, también si es que quieres mover una línea hacia arriba o hacia abajo sin la necesidad de estar usando el ratón y cortando y pegando, puedes presionar Alt y con Alt presionada vas a mover estos nombres de arriba hacia abajo. Por último, las listas tienen una infinidad de métodos y los métodos no son más que características de esas listas que nos permiten hacer cosas. También se lo conocen como funciones propias de la lista, pero como todavía no hemos visto qué son funciones, pues vamos a imaginar que son ciertas características que esa lista puede ejecutar. Veamos una, por ejemplo. Estamos imprimiendo directamente nombres y esos nombres los vemos en la parte derecha, pero si yo pongo un punto después de ese nombre voy a ver ese listado de métodos o funciones que, como les explicaba de forma simplificada, no son más que propiedades que tienen esta lista. Entonces hay una que se llama length, que lo que me va a dar va a ser la longitud de esta lista. Voy a guardar cambios y si le doy a run vamos a ver que me arroja el número 4, es decir, aquí hay 4 elementos en esta lista, que está muy bien. Vamos a ver otro método que son muchísimos. Revisar uno por uno va a hacer que este video sea muy extenso, no es el objetivo de este video. Posiblemente luego haga un video con los métodos más utilizados de las listas, pero si le damos un revisado rápido podemos ver que algunos son bastante intuitivos, como por ejemplo este de aquí que dice contains, y al momento que le doy enter se autocompleta y ya me da una ayuda también Visual Studio Code explicándome de qué va este método, qué es lo que hace, y simplemente me devuelve un valor de verdadero o falso diciendo si es que esta lista nombres contiene lo que yo estoy buscando. Como pueden ver, aquí me dice que yo puedo pasarle un objeto. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo pasarle ya sea un string o cualquier otro valor, como por ejemplo un número, y lo que estoy haciendo aquí es preguntar si es que esta lista nombres contiene el número 1. Voy a guardar cambios y si ejecutamos pues me dice que no existe. Obviamente no existe ese número dentro de la lista, pero si es que probamos ahora con este nombre de Lorraine, vamos a ejecutar y ahora sí me dice que sí existe. Como pueden ver, hay muchísimos métodos, los vamos a ir conociendo en el transcurso de este curso de Dart, pero si es que quieres irlos conociendo, puedes ir probando en esta lista qué es lo que hace cada uno de ellos.
Y eso es todo con respecto a listas dentro de Dart. Como les comentaba, esto es un tema dentro de colecciones. Hay otros tipos de colecciones y ya los vamos a ver en los siguientes videos. ¿Te gustó? Recuerda darle like al video, compártelo y suscríbete para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Gracias y nos vemos la próxima.